Tenemos en línea, pues ahora sí, a la doctora Teresly Malavé, cuando son las 10:47. Muy buenos días, Teresly. Hola, Vladimir, buenos días. ¿Cómo pasaste la Navidad? Bueno, muy bien. ¿Y tú? Bien, chévere. Muchas hallacas. No hice nada. Puse el arbolito el mismo 24 pegando carrera. Porque o sea, que conseguiste el pino, lo conseguiste con descuento. Totalmente. Compré mi pino igualito a mi perrita que agarré en la calle, y chiquitico. Qué bueno. Está bien, está muy bien. Es una buena iniciativa. Bueno, Teresly, hemos visto algunas medidas pues que beneficiaron a personas como el comisario Henry Vivas por razones de salud, y también a José Sánchez, el diputado que se le conoce también como Mazuco. Pero todavía quedan otros casos que ustedes han venido planteando, como el caso, por ejemplo, de Simonovic, de Iván Simonovic, comisario Iván Simonovic también, y otros casos más, ¿no? Sí. Por razones de salud, entiendo. Es correcto, Vladimir, eso te iba a decir. Nosotros realmente hemos logrado, cuando hablo de nosotros somos José Luis Tamayo, Igor Hernández. Nosotros hemos trabajado mancomunadamente. Yo he dado la cara frente a los medios, pero ese es un trabajo que viene para cada uno de hace 6, 7 y 8 meses atrás, porque esos son hombres que vienen enfermos desde hace muchísimo tiempo. Recuerda que por medidas humanitarias salió Alejandro Peña Esclusa a solicitud de su abogado. Después nosotros, trabajando conjuntamente con los familiares, por ejemplo, en el caso de Fore, lo logramos. Está ya Jaira Castro, su esposa, pero eso es un impulso y un empuje detrás de todo eso por parte de todos nosotros como abogados y como organización de derechos humanos que somos. Allí también nos ha apoyado Isli Lugo, que ella es de Fuerza Joven, ella ha hecho huelgas por ellos y todo lo demás. Entonces se lograron, en síntesis, agregando la de Alejandro Peña Esclusa, que sabes que él entró tenía que aplicarse quimio y radio cuando lo metieron preso. Entonces bueno, volvió a aparecer el cáncer, salió él, sale Lázaro Forero. Nosotros veníamos solicitando su medida humanitaria hacía cualquier cantidad de tiempo atrás. Sale Julio Rodríguez. Julio es sargento de la policía, también preso político, y estaba en Senapromil. Con Julio nosotros habíamos pedido la medida hacía tiempo porque él tenía ya 1 año con el antígeno prostático en 7. O sea, una cosa terrible. Esto es un trabajo de tiempo. Está Henry Viva. Imagínate que Henry viene presentando todas estas patologías y se venían agravando desde el año 2006. Y todavía, y seguía. Y bueno. Ahora, una pregunta, Teresly Malavé, nuestra entrevistada. Con lo que tú vienes diciendo de Henry Vivas, ellos no recibían visitas médicas permanentes, no tenían derecho a ir a un médico que los consultara, no los llevaban, no había un chequeo. En fin, ¿cuál era la situación? ¿Por qué se llegó a ese nivel de deterioro de la salud de estos presos? Bueno, porque fíjate qué pasaba. O sea, él venía, nosotros pedíamos los traslados a los médicos y habían unos que se hacían y otros que no. El director de la DICIP se ha flexibilizado actualmente, pero antes era terrible. O sea, nosotros tenemos actas levantadas por la juez en la que me niego, en el caso de Fore, no voy a cumplir sus órdenes, doctora. Así de sencillo. Y sabes que los jueces pues se quedaban con eso. Ella levantó un acta, menos mal, y dejó constancia porque tenía impotencia, rabia. ¿Era el mismo director actual? Miguel sí, Rodríguez, sí. Miguel Rodríguez, el mismo. Y eso fue con la doctora Lorena Moreno, del primero de ejecución del Estado de Aragua en el caso de Fore. Entonces bueno, sí lo trasladaban una vez más que otra, pero lo que pasa es que en esos casos se ameritaba estas libertades para poder operarlo. Sin embargo, pues gracias a Dios el presidente dijo, mire, désele las medidas humanitarias a todo aquel que esté enfermo, independientemente de quién sea. Yo me lo sé de memoria porque lo anotamos cada vez que pedimos la medida humanitaria para que los jueces no tengan temor y la den. En el caso de Mazuco, ya los abogados, acuérdate que yo estoy con un equipo de abogados también de Maracaibo, y yo estoy aquí por parte del, pero también tiene 2 abogados allá en Maracaibo, que es Jesús Inciarte y Rómulo Pacheco. Ellos la pidieron en una oportunidad, ciertamente allí todavía no se había practicado la biopsia, pero los síntomas le decían que tenía el antígeno prostático alto. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en ese momento? Le practicaban los exámenes, salían los antígenos prostáticos altos y después se quedaba paralizado, como el caso de Julio Rodríguez, 1 año, para que se pudiera tramitar. Entonces, bueno, lo que hay que darle gracias a Dios, de verdad, Vladimir, y yo pienso que es un milagro de Dios, es que todos
están afuera, se van a curar. Actualmente la esposa de Iván Simonovi está tramitando ella de manera individual la medida humanitaria. ¿Y por qué no ustedes también están en el mismo procedimiento en el caso de Bonnie Simonovi, de Iván Simonovi? Cuando él nos vuelva a pedir, yo pienso que esas cosas hay que atribuírseles el hecho de que de repente él está preso y Bonnie cambia de una manera de pensar un día a otro. Nosotros hemos defendido a Iván toda la vida, nos enteramos por los medios que ella se había ido sola, no nos los dijo, pero el día que ella nos diga otra vez estaremos al pie del cañón, y aunque no nos los pida, estaremos luchando por Iván, porque una semana antes yo había ido a hablar con Iván, para que no sintiera, ¿entiendes? Oye, ya habíamos trabajado la medida de Fore, y eso todo era en consenso con ellos. ¿Cuál es el estado de salud de Iván Simonovi? Él tiene osteoporosis, porque acuérdate que ellos llevan solo una vez a la semana, una vez al mes. Eso, ¿verdad? Que es un detalle, ¿no? Solamente una vez al mes llevan sol. Claro, y entonces en la medida en que tú puedes tomar vitamina D full, pero si tú no llevas sol, no se te fijan los huesos. Iván de verdad que está deteriorado, o sea, su estado físicamente, él es un hombre mucho más joven que Vivas y que Fore, mucho más joven, por Dios. Vivas y Fore son hombres de 62 años. De hecho, Iván me dijo, Tere, primero tramita la medida de Vivas, está muy mal, está peor que yo. Y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Con Iván falta, fíjate, cuando yo acompañé a el diputado Mazuco a la medicatura forense, el médico forense me dijo, Teresli, van saliendo las dos medicaturas, o sea, la de Iván y la de él. Cuando le pregunté qué era la medicatura de Iván, coincidió con algo allí que nos distrajo la respuesta, y lamentablemente no supe, pero debe salir, como te digo, que tiene una enfermedad grave. O sea, si el médico determina, ¿cuál es el asunto, Vladimir? Si el médico determina que el cuadro de salud que presenta es grave, él lo hace saber en su informe, confirmando además lo que dijo el médico experto. Y ya queda en manos del juez decidir la medida. Y después el juez decide la medida. Le pide la opinión a la fiscalía puede opinar o no puede, o puede opinar favorable o no, y eso no es vinculante para el juez. Ahora, en el caso, por ejemplo, perdóname, Teresli Malavé, en el caso de Iván Simonovi, ¿es el mismo juez del caso que involucra, porque es el mismo caso, pues, tanto a Forero como a Vivas, ¿no? El mismo tribunal, el mismo juez. El mismo tribunal. ¿Qué pasó con Fore y con Julio Fore? Es que el comisario Forero, nosotros nos decimos de todo cuando no estamos en los medios. Ellos salen con la doctora Lorena Moreno. En el caso de Iván, la cosa se complica porque la fiscal le dio una interpretación distinta al artículo, que la enfermedad tenía que ser grave y fase terminal. El artículo dice fase terminal, o sea, fase terminal, te vas a morir a tu casa. Cuadro grave es para que te mejores y después vuelves. La fiscalía presentó una interpretación diferente, nombraron una juez suplente, duró para negar la medida del comisario Vivas y ya la quitaron, ahora está otra. O sea, es que acuérdate que el Poder Judicial, de verdad, de corazón, eso hay que mejorarlo. Porque yo te voy a decir, de verdad, Vladimir, hay cosas, nosotros porque hablamos los banqueros y nos proyectamos, por ejemplo, al dinero, y la propaganda que hemos tenido. Yo siempre invito a la gente a informarse de manera directa, de leer, instruirse acerca de las cosas. No puede ser que nosotros tengamos gente presa con leyes derogadas. Eso es gravísimo, porque todos somos presos potenciales en el país, Vladimir, y por eso es nuestra lucha. No es una lucha individual por los presos políticos, es por el sistema de justicia. Que por cierto está el caso también de la jueza Afiuni, ¿no? Dígame lo de María Lourdes, ya son un capricho y así lo sabe el mundo entero, que es lo vergonzoso y qué necesidad tiene el presidente de buscarse esa fama y ese problema tan grande con María Lourdes. Mire, él ya le hubiese dado su cautelar, aun cuando ella no merece ni siquiera estar en juicio, porque no existe corrupción sentimental. Y le hubiesen cambiado el juez. ¿Qué es eso de corrupción sentimental? Primera vez que oigo eso. Bueno, la fiscal del Ministerio Público terminó diciendo que la corrupción en el caso de María Lourdes era sentimental, pues. Y eso no existe. La corrupción tiene que estar determinada por los bienes. Ella dice que bueno, que en este caso no incautaron bienes, no hay cuentas, no hay nada, que sí, ciertamente investigó, pero que esa corrupción es porque los sentimientos después la iban a llevar a que Eligio Cedeño la gratificara. Eso no existe.
ponte que sea verdad o sea mentira, es lo mínimo que puede hacer, porque mira todas estas consecuencias, en el sentido de apoyarla, aunque sea espiritualmente. Entonces, ella no debería estar presa, entonces saben el mundo entero, y por qué el gobierno quiere mantener a María Lourdes allí metida como un castigo, es un castigo Mira, anticipado. ¿y qué tienen los hermanos Guevara, Teresli Malavé, nuestra entrevistada? Fíjate, en el caso ¿Qué tienen de ellos los de salud? hermanos, ellos presentan también descalcificación, todos allí los que tienen, porque tienen 7 años y unos meses metidos en un sótano, Vladimir, y no hay aire natural, es el aire que corre, lo respiran todos. Las condiciones higiénicas están perfectas, porque ellos cambian todo, el ver el sol, el no tener ventana, no saber si llueve, si no llueve, qué está pasando afuera, no sentir nada, por la seguridad, porque no hay ninguna cárcel en Venezuela que les pueda brindar la seguridad. Acuérdate que la mayoría son policías, o gente contra la cual se ha ocupado con su discurso los actores del gobierno de infundir odio, como es en el caso de los banqueros. La gente llega a una cárcel, entonces son los oligarcas, los estos, los otros, y pueden atentar contra ellos. Entonces, ellos prefieren no ver el sol, no tener todas las enfermedades que tienen, a estar metidos en una cárcel común. Para ellos lo que procede, Vladimir, porque no todos están enfermos con enfermedades graves, que ahí es lo que hay que determinar con Iván. ¿Es grave la enfermedad? Lucharemos por su libertad con la medida humanitaria. De resto, les corresponde por ley, porque ponte, no les quieren dar indulto, eso tiene que tener mucha voluntad política por parte del presidente de la República y de todos los que lo rodean. Es que amnistía tampoco, ok, está bien, gracias, no me lo den, pero sí me corresponde por ley lo que se llama las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, que le corresponden a todos los presos del país. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en que tú te hagas unos exámenes psicosociales y salgan favorables, que no tengas antecedentes penales y que hayas cumplido un lapso de la pena, por ejemplo, 1/4, 2/3, 1/3, y según lo que tú vas cumpliendo te van dando una forma de cumplir la pena en libertad. Bueno. Eso es lo que le corresponde a los hermanos Guevara, a los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana, a Gustavo Array, al que está preso en Maracay. Y con respecto a los que están sometidos a proceso, pueden perfectamente tener juicio en libertad. O sea, son gente que tú le puedes determinar arraigo en el país, y que cuando tú ves la persecución te das cuenta que no tiene ningún sustento jurídico válido para mantenerlos allí. Hay mucha retaliación política, y cuando se utiliza la justicia con fines políticos no hay justicia. Bueno, Teresli, muchas gracias. Teresli Malavé, abogada, directora de la ONG Proceso y Justicia.